Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Peronismo en Construcción, esta iniciativa que llevamos adelante en EVA TV. Como siempre le decimos al momento de iniciar, y es muy importante para seguir construyendo de manera colectiva este canal federal que impulsamos desde el justicialismo, desde el peronismo, es que nos sigan en las distintas redes sociales, en X, en Facebook, en TikTok, en Instagram, que le den me gusta a cada uno de los contenidos que generamos, así le podemos ir logrando el objetivo de ampliar el alcance de cada uno de los debates que se llevan adelante en los programas que se realizan también en términos federales, porque todas las semanas vamos sumando iniciativas de las distintas jurisdicciones, de las distintas provincias, para poder fortalecer la mirada común que debe tener el peronismo en este momento de tanta complejidad que transita la Argentina, de retrocesos tan acelerados, ¿no? Como varias veces me habrán escuchado decir en el programa, no es que los desafíos y los problemas de Argentina nacieron el 10 de diciembre del año pasado cuando asumió Milei, pero me parece que cada día que pasa el consenso social es que el camino elegido por Javier Milei, este anarco-libertario que dice que vino al Estado para destruir al Estado, implican enormes retrocesos para la sociedad y lo podemos ver, ¿no?, a días de lo que esperamos todos los argentinos y argentinas, de una movilización para defender nuestro sistema universitario nacional, que es defender la transformación positiva de la Argentina. Estamos frente a un gobierno, el gobierno de Javier Milei y quienes lo acompañan, que ataca constantemente a la educación. No solo a la educación pública obligatoria, sino a nuestro sistema universitario, que es una de las instituciones más reconocidas por la sociedad, que creo que todos estamos orgullosos del sistema universitario que venimos construyendo hace siglos, ¿no? Y que se ha profundizado en las últimas décadas a partir de la democratización de acceso al conocimiento, que tiene un impacto enorme en todo el territorio de Argentina. Hoy en nuestro país, a partir de la creación de las universidades del Bicentenario, en la gestión de Cristina Kirchner, tenemos al menos una universidad nacional en cada provincia. Y el impacto que eso tiene es enorme. Por eso creo que el 2 de octubre tenemos que salir todos los argentinos, no solo los que transitan las universidades nacionales o han sido graduados de cada uno de sus aulas, sino todos los argentinos a defender la universidad, a defender lo que debe ser la construcción de un país de progreso constante, y para eso se necesita conocimiento, qué es lo que está en las aulas de nuestras universidades, y le tenemos que decir con claridad a Javier Milei, a quienes lo acompañan: no se metan con las universidades, no, defendamos nuestra universidad para a partir de allí poder tener la capacidad de torcer el rumbo que hoy está transitando en la Argentina. Y muchos de esos aspectos creo que los vamos a discutir hoy con nuestro invitado, que hoy ocupa una responsabilidad muy importante en la provincia de Buenos Aires, con el compañero Cristian Girard, que es del equipo de nuestro gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y tiene una responsabilidad fundamental en un momento además de recesión económica muy profunda por las decisiones macroeconómicas del gobierno de Javier Milei, y al mismo tiempo porque estamos frente a un Estado nacional que renuncia a muchas corresponsabilidades en el desarrollo de políticas públicas, ¿no? En un momento que el gobierno nacional desfinancia a las provincias. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no le envía el incentivo docente, abandonando a nuestros maestros y maestras. En una provincia de Buenos Aires donde no envía los recursos para el Fondo de Seguridad. En una provincia de Buenos Aires donde ha interrumpido toda la obra pública. Entonces, frente a esos desafíos, Cristian tiene la responsabilidad de ser el titular de la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, y todos sabemos que para que las políticas públicas tengan un impacto positivo, tenemos que comprometerlas con recursos. Obviamente, se puede discutir siempre la eficiencia del Estado. Lo que no se puede justificar en una democracia y en un país es el objetivo de destruir el Estado, como está haciendo Milei y sus cómplices en ese sentido. Así que, Cristian, para nosotros es muy importante recibirte, poder conversar con vos en el marco no solo de la responsabilidad tan importante que tenés hoy en la gestión de Axel, sino al mismo tiempo discutir desde el peronismo
lo que debería ser una política tributaria que tienda al desarrollo, al progreso y a intentar romper las asimetrías de bienestar que hay en nuestro país hoy en día. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hola Nicolás, a todos y a todas, a todos del otro lado de la pantalla. Muchas gracias por la invitación. Un lujo, la verdad, hermoso el estudio, a la altura del nombre, ¿no? Del canal, EVA TV. Bueno, y que vos has sido protagonista en la construcción de este canal, que como ustedes saben ha nacido a partir de la construcción también de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, que presentamos en el Teatro Argentino de La Plata con la expresidenta Cristina Kirchner abril del año pasado. Y bueno, y Cristian fue uno de los que acompañó a la expresidenta en esa presentación. Pero para empezar, Cris, algo que creo que es muy importante. ¿Cuál debería ser la propuesta en términos tributarios del justicialismo? Tratando de abstraernos de esta realidad distópica, ¿no? Para no entrar solo en la coyuntura, sino entrar en lo que debe ser un modelo tributario que quizás es una de las deudas que ha tenido estos procesos de cambio que vivió Argentina, de un cambio tributario profundo que obviamente no es sencillo, ¿no? En un país federal, además. Sí, a ver, yo creo que construir una sociedad más justa tiene que empezar por un Estado que cobre impuestos de manera progresiva, ¿no? El Estado interviene en el proceso económico a través de la recaudación de impuestos y luego haciendo uso de esos recursos con su presupuesto a través del gasto y las inversiones. Si uno tiene un gasto progresivo donde invierte en mejorar las condiciones de infraestructura, en transferir ingresos a los sectores más atrasados, más retrasados o excluidos para tratar de traerlos hacia adentro, para subir el piso, pero no logra financiar ese gasto de manera progresiva, cobrándole impuestos a los que más tienen, el efecto final termina siendo relativizado, ¿no? Es distinto si uno puede sostener transferencias de ingresos como son, por ejemplo, la asignación universal por hijo, o seguros de desocupación, o el programa de la tarjeta alimentar, o bien hacer inversiones en construir vivienda, en garantizar el acceso a un techo digno. Bueno, si eso uno no lo financia con impuestos progresivos, de alguna manera está redistribuyendo al interior de lo que sería el pedazo de la torta que se llevan los trabajadores, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Uno dice, vamos por el 50-50, bueno, si el Estado financia en lugar de 50-50, 60 para el capital, 40 para el trabajo, y tiene un gasto progresivo, bueno, dentro de ese 40 está haciendo un proceso de igualación de las condiciones de vida y de las condiciones de oportunidad, que es cierto que construyen una sociedad menos desigual, pero si uno mira la brecha entre los que están abajo y los que están arriba, no achicó la distancia entre el piso y el techo. Entonces, el rol que tiene que cumplir el sistema tributario, la política tributaria, tiene que ser ese, ¿no? Tratar de bajar el techo al tiempo que el Estado puede ir subiendo el piso con las transferencias de gastos. Obviamente que cobrando impuestos progresivos solamente no se genera una sociedad menos desigual, porque requiere de la intervención del Estado para que haya crecimiento económico, creación de empleo de calidad, a partir del empleo de calidad, salarios más altos, inclusión social. Luego viene la inversión en la educación pública, el acceso a la salud, a la vivienda, pero no alcanza ni solo con el gasto ni solo con los impuestos. Tenemos que entender que esa concepción de cuál es la política tributaria del país justicialista no puede ser escindida del rol del Estado. Entonces, creo que es eso, la clave. Hay que pensar la política tributaria como la política de financiamiento de un Estado que está al servicio de la ampliación de derechos, de la inclusión y de las mayorías. Y para discutir quizás el primer mito, Argentina es el país que más impuestos se paga en todo el mundo. Bueno, tiene dos niveles eso. Sí. El primero es lo que se suele hablar de la presión fiscal, ¿no? Se escucha incluso lo escuchamos al presidente, a Milei, yendo al Congreso a hablar del presupuesto, de que el flagelo de los impuestos en Argentina hacen que esto sea un infierno tributario, que la presión impositiva de Argentina es la más alta del mundo. La verdad que uno va a ver los datos y los datos no confirman la afirmación de Milei, más bien todo lo contrario. Argentina
El sector público, digamos, la presión fiscal sobre el producto es del 29% en los últimos datos disponibles publicados para hacer comparaciones, que son de 2021, mientras el promedio de la OCDE es 34%. O sea que Argentina está por debajo del promedio mundial, digamos, de los datos que publica OCDE. Si uno lo compara con Brasil, que es un país semejante, similar en términos de ubicación más allá de geográficamente, económicamente en el mundo, Brasil tiene un nivel superior a Argentina, creo que está en torno al 31%. O sea que Argentina está por debajo de un comparable regional como Brasil en cuanto a la presión fiscal. Ahora, es cierto que esa presión fiscal total se explica de una manera distinta en Argentina y en el resto del mundo. Y ahí sí hay problemas. En Argentina, más de la mitad de la recaudación de impuestos está vinculada a impuestos sobre los bienes y los servicios. Fundamentalmente estamos hablando ahí de impuestos al consumo. Y los impuestos al consumo son regresivos. ¿Por qué? Porque si alguien destina el 100% de su ingreso a consumir y el impuesto al consumo, vamos a redondear, es 21%, estará pagando 21% de su ingreso como impuestos al consumo. Pero si uno tiene un ingreso de 1.000 en lugar de 100 y destina al consumo 400, va a pagar el 21% de 400. O sea que va a estar pagando 80 y algo sobre los 1.000, en lugar de los 210 que pagaría si consumiera todo su ingreso. Por eso es injusto según el nivel de ingreso. Terminan pagando más o menos todo lo mismo. Exactamente. Cuanto más ingreso tenés, menos representa el pago de impuestos sobre tu ingreso total si el impuesto es al consumo. Y cuanto menos ingreso tenés, más parte se te va en pagar impuestos al consumo. En el caso de Argentina, tenés el IVA, tenés el impuesto a los créditos y débitos, que es el famoso impuesto al cheque, tenés ingresos brutos a nivel provincial, tenés las tasas de seguridad e higiene a nivel municipal. Todo eso hace que la estructura tributaria argentina, el 54% de esa presión total se explique por estos impuestos vinculados fundamentalmente al consumo, cuando a nivel global el promedio es menos de un tercio, es el 31%. O sea que tenemos un problema con la presión fiscal, que es cómo está explicada, cuál es la matriz de la estructura tributaria. Bueno, el problema que tiene Argentina es que la presión tributaria es muy alta para algunos, y esos algunos son justamente la clase media, los trabajadores, los que están en la distribución del ingreso de la mitad para abajo, porque son los que mayor porcentaje de su ingreso destinan al pago de impuestos, en virtud de que los impuestos dependen fundamentalmente del consumo. Ahora, eso nos lleva a otra cuestión, que es la que tiene que ver con la cantidad de impuestos. Que, digamos, es la otra parte de entender esta frase de Argentina es el país donde más impuestos se pagan. Hay un estudio que circula en general por julio o agosto, que lo elabora IARAF, que es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, es un think tank que se dedica a temas fiscales, que tiene una opinión muy crítica de los impuestos. Uno podría decir está más cercano a la ideología del presidente que a la nuestra, que dice que en Argentina existen 155 tasas e impuestos y que es récord mundial. Ahora, la verdad es que la metodología de ese trabajo lo que hace es sumar peras con manzanas, digamos, ¿no? Lo que hace es tomar todas las tasas municipales y todos los impuestos que se cobran en las 24 jurisdicciones, más los tributos nacionales, y dice el total es 155, como si hubiera algún contribuyente en Argentina que pagara esos 155 tributos. La verdad que eso no es así, ¿no? Según en qué municipio, en qué provincia, vos tendrás más o menos impuestos a pagar, según el caso, pero no 155. Es una exageración, obviamente, que marketineramente está bueno decir 155 impuestos, es un infierno tributario Argentina, pero la verdad es que no hay, no es ningún contribuyente en Argentina paga 155 tasas e impuestos, sino que está concentrado, muy concentrado, en un par de impuestos nacionales y provinciales y algunas tasas municipales, la estructura de ingresos del Estado. Cuando lo vas a ver en esos términos, la verdad es que sí hay, si bien lo de 155 es falso, y por lo tanto la conclusión de infierno tributario es exagerada y completamente alejada de la realidad, sí es cierto que es complejo el sistema en cuanto a la cantidad de obligaciones que pueden existir y la burocracia que eso representa y la carga administrativa que eso representa.
y quizás sea innecesario. Cuando vos ves, a nivel nacional hay 33 impuestos, pero 6 de los 33 explican el 83% de la recaudación tributaria del Estado Nacional. O sea que hay 27 tributos que explican el 17% de la recaudación. Se puede trabajar muchísimo en simplificar eso, ¿no? Digamos, en llevar de 33 a un número más cercano a 6 la cantidad de impuestos nacionales y recaudar más o menos lo mismo. Sí, se puede simplificar. Ahora, la discusión de fondo, más allá de la simplificación, que puede quizás permitir sacarle cierto trabajo a los contadores, es cómo se distribuye lo que se recauda, ¿no? Que el que tiene más pague más de aquel que sigue tributando cuando va a comprar alimentos y está peleando para llegar a fin de mes y pagar la canasta básica de ingresos, ¿no? Sí, claramente en ese sentido tiene que ir eventualmente una reforma, ¿no? Hay que tener, primero, ganar progresividad, una estructura que dependa más de lo patrimonial y de los ingresos y menos del consumo. Pero también la simplificación creo que es importante porque, volviendo al principio, ¿no? Argentina es comparable a Australia en cuanto al nivel de presión fiscal, pero en Australia los impuestos vinculados al consumo, a las transacciones económicas, son aproximadamente el 10% y acá es el 54% de la presión. Y eso hace que el costo privado tenga un costo administrativo y financiero para poner en movimiento el ciclo productivo mucho más alto en Argentina que en esos países donde pesan menos ese tipo de impuestos. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, la simplificación es necesaria porque se puede generar la misma recaudación con impuestos que carguen menos al sector privado en cuanto a el costo administrativo y financiero de llevar a cabo la recaudación de impuestos. Pero volviendo a lo de la simplificación, voy un paso más. A nivel nacional, 6 de los 33 te explican el 83%, pero a nivel provincial, un impuesto, que es ingresos brutos, explica el 87% de la recaudación de todas las provincias. Con lo cual, fíjate, todo lo que se podría ganar, hay 5 impuestos a nivel provincial, ¿no? Ingresos brutos, sellos, los impuestos inmobiliarios, la patente y en algunas jurisdicciones, no, en la única, en la provincia de Buenos Aires, el impuesto a la herencia. Pero ingresos brutos y sellos explican entre el 85 y el 90% de la recaudación. Después están las regalías para algunas jurisdicciones que pueden cobrarlo. Entonces, fíjate cómo hay una hiperconcentración en pocos impuestos nacionales y provinciales que explican entre el 80 y el 90% de los ingresos totales. O sea que hay mucho para ganar eficiencia en la recaudación si eliminamos algunos impuestos y concentramos en los tributos que mayor recaudación generan. Lo mismo pasa con las tasas municipales. La tasa de seguridad e higiene y la tasa de servicios generales explican 2/3 de los ingresos de los municipios. Con lo cual, de esos 155 tributos y tasas, impuestos y tasas que existen a nivel nacional, probablemente, si vos te quedás con 15, 20, estés explicando más del 90% de la recaudación tributaria de la nación, la provincia y los municipios. O sea que hay un espacio para trabajar en simplificar. Ahora, entrar a la discusión de la simplificación sin abordar lo que vos decís tampoco tiene sentido, porque vos te concentrarías en impuestos que nos dan como estructura una matriz regresiva y distorsiva. Lo que tenemos que hacer es replantear la lógica del sistema tributario. Tenemos para ganar por el lado de la simplificación, pero más tenemos para ganar por el lado de la distorsividad y la regresividad. Tenemos que encarar una discusión de una reforma tributaria donde pongamos de relieve la necesidad de generar justicia social a partir de la recaudación de impuestos. Y eso es buscar más progresividad. Ahora, y te doy el pie, todo esto no se puede discutir si no traemos el otro gran problema a la mesa, que es la coparticipación. Bueno, a eso iba, ¿no? Porque me parece que ahí tenemos dos dimensiones, ¿no? Y además, frente a esta realidad distópica de un Estado nacional que parece que trabaja para la disolución de la nación, ¿no? Porque le empieza a tirar a la provincia responsabilidades, renunciando a históricas responsabilidades consagradas inclusive en nuestra Constitución, a las provincias. Ahora, antes de ir a la coparticipación, ¿qué plazo, si se puede construir consenso para una reforma tributaria integral, ¿no? Estado, nación, provincias, municipios, uno necesita, ¿no? Porque me imagino que una reforma tributaria
puede tener un impacto en la recaudación en el corto plazo, ¿no? ¿Qué planificación hace falta? ¿Estamos hablando de un proceso de un lustro, de un proceso de una década? ¿Cómo lo imaginás vos eso? Mirá, es clave tener en cuenta eso porque, sobre todo en este contexto donde estamos en medio de una crisis fiscal producto del sobreendeudamiento y fundamentalmente externo, ¿no? Eso hace que vos, además de las funciones corrientes del Estado, que no podés dejar de llevar a cabo determinadas inversiones y determinados gastos, o sea, necesitas tener recursos, no podés parar la recaudación para volver a lanzarla el año que viene, porque en el medio generás un problema fiscal de dimensiones, pero además estás exigido por un perfil de vencimientos y unas obligaciones financieras del Estado que hacen que vos no puedas resignar recursos en pos de llegar a un resultado ideal en el marco de una reforma tributaria. Con lo cual, yo creo que es evidente que la reforma tributaria tiene que ser parte de un plan mínimo quinquenal, ¿no? Ya que estamos acá sí. en un ámbito donde los planes quinquenales son parte de la estructura de nuestra doctrina, de nuestro pensamiento, ¿no? de cómo concebimos la política y la gestión de la política económica. Claramente un plan quinquenal, un plan de desarrollo nacional, tiene que incluir una reforma tributaria y tiene que contemplar esos tiempos. Yo creo que como mínimo necesitas 5 años para empezar a introducir innovaciones en el sistema tributario, porque en la transición vos no te podés quedar sin recaudación. Es decir, tenés que ir apagando de a poco ciertos tributos, los impuestos que venís recaudando y empezar a recaudar otros de a poco también hasta que llegás a compensar los recursos. Ahora, vuelvo sobre lo de la coparticipación un segundo para hablar de lo de los 155 tasas, impuestos y el infierno tributario. ¿Por qué lo traigo? Porque en realidad esto es un síntoma. Que sea un infierno tributario la existencia de 155 tasas es un síntoma y no la causa. ¿Es un síntoma de qué? De esto que vos decías, de que se han hecho en Argentina sucesivas reformas del Estado donde se han descentralizado gastos del Estado Nacional a las provincias y de las provincias a los municipios sin la contrapartida de los recursos. Entonces cuando vos, la nación le transfiere a las provincias... Sí, muchas veces le tira por la cabeza, ni siquiera le transfiere. Bueno, en el mejor de los casos le transfiere. Pero miremos lo que hace Milei, le tira por la cabeza. Esto que dice ahora, bueno, no, el Estado Nacional no hace más obra pública y que se encarguen los privados o las provincias. ¿Y con qué recursos lo va a hacer la provincia? Porque mientras tanto, al mismo tiempo les dice, y ustedes tienen que hacer... Habría que decir, ¿en qué país del mundo ocurre eso? Ninguno. Sí. Pero bueno, es esto, ¿no? Es tirarle los gastos a las provincias y no darle los recursos. Y las provincias, ante esa situación, ¿qué hacen? Bueno, una parte de los gastos, las funciones del Estado las pasan al nivel inferior siguiente, que son los municipios, pero no lo hacen con la contrapartida de los recursos. ¿Qué pasa en ese contexto? Tanto los municipios como las provincias tienen que buscar fuentes de financiamiento genuinas, porque vos no podés sostener con endeudamiento ese nivel de gasto de manera perpetua. Entonces, ahí aparecen las tasas municipales, empiezan a proliferar la creación de tasas para generar mecanismos de financiamiento de los municipios y empieza a crecer ingresos brutos y sellos a nivel provincial porque necesitan las provincias hacerse cargo de funciones en educación, en salud, en seguridad, que antes no eran obligaciones o funciones de los gobiernos provinciales. Y a eso se le agrega algo más, que es que y esto se da en la práctica, ¿no? Cuando vos vas a la discusión sobre cómo crear impuestos nuevos o generar nuevos recursos, las potestades son legislativas. Entonces no es que los ejecutivos tienen que buscar maneras de cómo financiarse, sino tiene que haber una discusión política en las legislaturas, en los consejos deliberantes, de cómo generamos financiamiento de los estados municipales y los estados provinciales para hacer frente a esas obligaciones. Y ahí es donde la política se expresa en la creación de tasas o tributos que tienen asignaciones específicas, porque es como una manera de generar consensos políticos de, bueno, ok, yo te voy a dar los recursos, pero los tenés que usar para esto, ¿no? Te voy a crear esta tasa, pero la tenés que usar para mejorar el cementerio, para mejorar, para hacer cordón bacheo con cordón cuneta, o a la provincia te aprueba una contribución, pero la tenés que usar para pavimentar esta ruta. La política mete también la lógica de la discusión
y el condicionamiento de los presupuestos en la creación de las tasas. Entonces, por eso empiezan a crecer la cantidad de tasas. No es simplemente que no hay de parte de los municipios o de la provincia una visión respecto al problema que es que existan tantas tasas. El tema es que empieza la discusión legislativa y la discusión política a condicionar los recursos, y la forma de condicionar los recursos es darle asignación específica, y eso se traduce en nuevas tasas. Entonces, fíjate cómo el síntoma es que existan 155 tasas, pero que la causa es la reforma neoliberal del Estado, donde el Estado nacional le cede a las provincias y las provincias a los municipios gastos sin recursos. Y eso te da como resultado este Frankenstein tributario, que es muy complejo y que se puede simplificar, pero que, bueno, requiere una gran discusión política a nivel nacional. No, bueno, es una discusión que, como vos planteás, para discutir un nuevo marco tributario, progresivo, ¿no?, que ponga el foco en la construcción de un país con justicia social, pero también con desarrollo, con un Estado que promueva el desarrollo, no que lo obstaculice, hay que discutir la coparticipación, ¿no? Un tema de enorme centralidad que desde la reforma del 94 no se ha podido resolver, ¿no? Y en particular, un damnificado de eso es la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que es el corazón y motor de desarrollo de la Argentina, donde tenés casi el 40% de la población, y la provincia de Buenos Aires recibe en este momento 12 puntos más o menos de los que debería estar recibiendo. Sí, tenés distintos indicadores. El que tomes, si tomás por cantidad de población bajo la línea de la pobreza, por aporte al producto, por aporte a la recaudación de impuestos coparticipales, cualquier indicador que uses, la provincia de Buenos Aires tiene un residuo negativo en contra, digamos, ¿no? O aporta más, recibe menos de lo que le correspondería por cualquiera de esas variables, y sobre todo si vos medís lo que aporta a la coparticipación y lo que recibe, ahí la brecha es de 20 puntos. 20 puntos. Siempre lo plantea Axel, ¿no? La provincia de Buenos Aires no está en contra de que exista un régimen solidario, donde, bueno, aquellas provincias que están en condiciones de aportar para que otras provincias que necesitan recursos sean compensados en el régimen de coparticipación federal. Está bien que así sea, si tenemos un acuerdo político y si eso responde a alguna realidad objetiva. El problema que tenemos con el régimen de coparticipación vigente, como vos decías, que se convirtió, se incluyó en la reforma de la Constitución del 94 y se le dio estatus constitucional a una ley que era del 88, que fue una modificación de la ley de coparticipación que es de la década del 70. En ese momento, que es la base del actual régimen de coparticipación federal, la provincia de Buenos Aires era el distrito más desarrollado en términos de infraestructura y en términos socioeconómicos del país. Las sucesivas transformaciones económicas que fueron teniendo lugar a partir de la dictadura y el proceso de desindustrialización, que eso implicó más las migraciones, tanto internas como regionales, convirtieron a la provincia de Buenos Aires en uno de los territorios más desiguales de Argentina. Lo cual contrasta claramente con la realidad de la década del 70, ¿no? En la década del 70 la provincia de Buenos Aires aportaba muchísimo al régimen de coparticipación para que solidariamente el Estado Nacional desarrollara otras provincias, que no hubiera necesidad de migraciones internas en búsqueda de oportunidades, sino que hubiera desarrollos en las economías regionales. Para eso había que invertir en infraestructura, para eso los estados provinciales tenían que tener recursos. Bueno, tenía un sentido. La verdad es que ya hoy, mirando la realidad de la provincia de Buenos Aires, el conurbano, sobre todo el conurbano bonaerense, hay un déficit de infraestructura y un déficit habitacional y una polarización de ingresos que hace que a todas luces la provincia de Buenos Aires hoy más que entregar recursos debería recibir. De ahí, en la década del 90 se aprueba el Fondo del Conurbano Bonaerense, ¿no?, que es un fondo destinado a el desarrollo de infraestructura en el conurbano bonaerense en virtud de esta realidad que ya en los 90 creo que eran 500 era millones evidente. de dólares, me parece, ¿no? Eran, sí, me parece 500 o 600. 600 millones de dólares. Sí, después eso quedó congelado a la salida de la convertibilidad y hubo unas discusiones, bueno. Más allá de eso, conceptualmente, ¿qué hacía el Fondo del Conurbano Bonaerense? Decía, la realidad cambió, la provincia de Buenos Aires tiene un problema en el conurbano, y ya la distribución de recursos del régimen de coparticipación no está reflejando las necesidades relativas de las jurisdicciones. Pero ahora se le agrega a esa cuestión estructural un problema más, que es que el Estado Nacional, como vos bien decías antes,
está desertando de cumplir funciones. Y para la gente que no sabe de estos temas, la coparticipación en realidad es el resultado del federalismo argentino, donde las provincias anteceden a la existencia del Estado Nacional. Es decir, el Estado Nacional es el resultado de un acuerdo federal entre provincias. De la voluntad de las provincias. Exactamente, donde la competencia originaria en materia tributaria es de las provincias y es cedida al gobierno nacional, pero el gobierno nacional tiene que encargarse de repartir la recaudación de esos impuestos una vez pasado por el régimen de coparticipación. Pero esos impuestos, una parte, más o menos vamos a simplificar, ¿no? La mitad se los queda el Estado Nacional y la otra mitad la reparte entre las provincias. Ahora, la gran pregunta que nos tenemos que plantear en este contexto es si el gobierno nacional va a desertar de sus funciones constitucionales primarias, ¿por qué sigue recibiendo todos los recursos de la coparticipación? En todo caso, ¿no? Si no va a hacer obra pública, si no va a invertir en educación, si no va a invertir en salud, ¿para qué tiene los recursos de coparticipación que las provincias, sus competencias están cedidas, consagradas constitucionalmente, obviamente como competencias concurrentes entre el Estado Nacional y las provincias? ¿Por qué vamos a seguir cediendo esa parte de la coparticipación al gobierno nacional, al Estado Nacional, si el gobierno decide desertar de sus funciones? Deberíamos entonces discutir. Estoy diciendo, acá hay un mecanismo de salida al problema y sí, que la de que si no vamos a discutir entre las provincias. Bueno, agrandemos la parte de las provincias. Es que hay que disminuir. La única manera de destrabar el modelo que consagró la Constitución del 94, de ese consenso unánime entre las jurisdicciones y el Estado Nacional, es que el que tiene que ceder masa es el Estado Nacional a favor del desarrollo de las provincias. Digo, no es que hay que sacarle a Córdoba para darle a Buenos Aires. Digo, el que tiene que aportar es el Estado Nacional. En una transformación progresiva también que nos permita empezar a recaudar más dinero de ciertos desarrollos estratégicos que se van llevando adelante a partir de lo que también es la inversión pública. Porque hoy Vaca Muerta, que puede ser un faro generador de recursos para el Estado Nacional, nos puede permitir empezar a resolver estas cuestiones. Totalmente. Y ya que mencionas Vaca Muerta, te agrego otro elemento, que es en la reforma del 94, de la Constitución del 94, la provincialización de las riquezas de los subsuelos, que dio lugar a un cambio en la matriz también de recursos, porque hay provincias que tienen regalías, que cobran regalías, y que por lo tanto sus estructuras tributarias no tienen nada que ver. Mucho y siguen recibiendo los mismos tributos. Exacto. O inclusive no les importa tanto cuánto reciben ni cuánto recaudan de impuestos propios. Que después, cuando el petróleo, por ejemplo, lo vinculado al petróleo y gas, se derrumbó, entraron en crisis muy profundas, ¿no? Ahora que el petróleo ha recuperado su precio, más allá del desarrollo de la propia extracción que tiene cada provincia, tienen un resultado muy positivo, ¿no? O inclusive la propia discusión de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿cuántas empresas hay establecidas en la Ciudad de Buenos Aires, tributando en la Ciudad de Buenos Aires, que solo acá en la ciudad tienen su área administrativa, ¿no? Y no tributan en donde debería estar tributando, ¿no? Profundiza la desigualdad, porque también, digo, creo que en América Latina no hay ningún país que tenga el nivel de concentración que tiene la región metropolitana de Buenos Aires en términos poblacionales y económicos, ¿no? Porque uno va a Brasil, ¿no? Que San Pablo es muy potente, pero uno tiene otras grandes ciudades que logran equilibrar. Acá es impresionante el nivel de concentración que tenemos. Sí, hay un centralismo muy fuerte, los intereses del puerto, luego los intereses comerciales. Luego se convirtió en un centro financiero de la ciudad y además al ser, recordemos, ¿no? Que la ciudad es territorio de la provincia de Buenos Aires, que es cedido para la conformación del Estado Nacional como sede de la capital federal, pero eso hizo también que el Estado Nacional invirtiera recursos en el desarrollo de infraestructura de la ciudad. Entonces, ¿y de dónde salen esos recursos? De todo el país. Bueno, y hay otros países, por ejemplo Brasil, país federal como nosotros. El esquema de recaudación es diferente.
porque recaudan las provincias y le envían al Estado Nacional los recursos, ¿no? Sí, en algunos tributos sí, hay otros que los recauda directamente el Estado Nacional. El Estado Nacional. Porque me acuerdo del conflicto, creo que era Itamar Franco, cuando era gobernador, que no le quería enviar los recursos del Estado Nacional, se había armado una disputa en ese sentido. Ahora, yendo a... Pero ¿puedo volver a lo de Cava? Por favor. Porque es importante. También en la Constitución del 94, la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay una discusión ahí, ¿no? La cuestión de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. ¿A qué refiere? Refiere a que hoy el procurador de Barra, ¿no? El procurador del Tesoro, él tiene una opinión respecto de esto que es que la autonomía de la ciudad de Buenos Aires refiere a que se dé una forma de organización política que le permita elegir sus autoridades, pero no que sea equiparable a una provincia. ¿Sí? Sí. Hay otra lectura que dice, de hecho Barra dice, la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene un estatuto, no una constitución. Sí, bueno, pero... Hay toda una discusión con eso. Lo que quiero decir es que existe una discusión. Sobre esa discusión viene el conflicto que se genera cuando Macri le traspasa la policía a la ciudad de Buenos Aires y junto con el traspaso de la policía le da... La Constitución establece que el Estado Nacional va a detraer una parte de lo que recibe la coparticipación para darle a la provincia, desde el 1,4% y le da 3,75%. ¿Por qué? Por el costo adicional por el traspaso de la policía, sin ningún cálculo, una serie de problemas. Después, durante nuestro gobierno, el Frente de Todos, ese 3,40 se reduce a 2, no recuerdo exactamente el número, creo que 2,65 si no me equivoco, y eso se judicializa en un reclamo que hace la ciudad a la Corte Suprema. Y que hoy lo están resolviendo. En su momento el gobierno nacional dijo, yo te puedo pagar la diferencia con unos bonos y después vemos, pero no te voy a dar los recursos corrientes. La ciudad judicializa esa decisión y hoy le está compensando esa diferencia de recursos, no al 3,75, un poco menos, creo que es a 2,95, con recursos que son los recursos que fondean los aportes del Tesoro Nacional, los ATNs, y otros recursos que deberían ir a las provincias. Entonces, ahí en esta tensión, esta jurisdicción que tiene, como vos decís, es un centro financiero, es la sede administrativa de las grandes empresas argentinas y por lo tanto genera un flujo de recaudación centralizado en la ciudad de Buenos Aires que no refleja la verdadera realidad productiva de la Argentina. De hecho, si vos mirás la ciudad de Buenos Aires pareciera ser, según los sectores que pagan impuestos, pareciera ser una jurisdicción productora de bienes primarios. Y en la ciudad no hay ningún campo. ¿Por qué es eso? Bueno, porque todas las estructuras jurídicas societarias tienen su sede en la ciudad de Buenos Aires y eso hace que tributen desde la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese desequilibrio y esa desigualdad se potencia por el centralismo financiero, porque los grandes bancos tienen sede en la City porteña y porque los recursos financieros de todas las empresas del país terminan invertidas en la bolsa que tiene sede en Buenos Aires y tributan en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es un gobierno rico que no tiene las mismas necesidades de infraestructura que el resto del país. Y no solo eso, sino que además está judicializando. No, y además el Estado Nacional, por ejemplo, le hizo el paseo del Bajo con recursos nacionales. Las obras de infraestructura, sí, que sigue haciendo el Estado Nacional. Sí. Bueno, pero esa discusión yo creo que ahí nuestro gobierno, más allá de todas las críticas que podemos hacer, una que creo que hay que remarcar es, por un lado, por ejemplo, que YPF siga estando en Puerto Madero, ¿no? Se tendría que haber trasladado la sede de YPF a Neuquén o a Chubut, digo, a una provincia productora, digo, me parece, y lo mismo con otros organismos, que no tiene razón de ser que sigan estando en la ciudad de Buenos Aires. Se debería construir un esquema federal. Y lo otro que creo que fue una deuda pendiente, a partir de la discusión de lo que fueron esos fondos adicionales no justificados que Macri le dio a Larreta por el traslado de la policía, yo creo que ahí había una ventana de oportunidad para discutir, ¿no?, un esquema de coparticipación donde el propio gobierno nacional dé parte de los recursos, ¿no?, para generar un consenso, una nueva ley de coparticipación. Me parece que ahí cualquier agenda del peronismo futuro tiene que ser una agenda del federalismo, pero un federalismo que discuta la construcción de una Argentina armónica, porque no hay
no tiene un problema entre los porteños, los bonaerenses, los cordobeses o los misioneros. Digo, el desafío es, bueno, ¿qué país queremos? Porque el problema del conurbano, ¿no?, de la concentración poblacional, no lo va a resolver un gobernador, ¿no? Como tampoco un gobernador de una provincia del norte grande puede hacer un polo productivo por sí mismo, si no es parte de la discusión de qué país queremos, ¿no? Qué bienes públicos hay que construir, qué incentivos generamos, para que tampoco haya una disputa entre las provincias, para ver quién entrega más, ¿no?, al sector del capital para que haya inversiones. No podemos estar bajándonos los pantalones, para decirlo de alguna manera, en una competencia sin lógica alguna. Sí, la verdad es que el centralismo y el centralismo financiero, el centralismo administrativo de la capital federal genera estas desigualdades y estos problemas en cuanto a la concentración también de los recursos tributarios. Por eso, me parece que, volviendo al inicio de esto, ¿no?, de tu planteo, ¿qué tipo de política tributaria deberíamos apuntar a construir? Y nosotros decíamos, no se puede pensar la política tributaria descindida del Estado, ¿no? Y es esto último que vos estás diciendo. ¿Qué tipo de desarrollo queremos, ¿no? Y claramente el desarrollo tiene que ser un desarrollo federal, un desarrollo regionalizado, planificado. Ese plan no lo hace el mercado. El mercado centraliza, el mercado primariza. Si vos dejás todo en libertad, que es lo que vemos cada vez que gobiernan, cada vez que gobierna la derecha en Argentina, cuando el Estado se retira, el mercado lo que hace es capturar rentas y no reinvierte. La renta no tiene como condición la inversión productiva, porque la renta se basa en un monopolio, en una ventaja que se basa en la propiedad de un bien no reproducible. Se puede agotar o no ese bien, son los recursos naturales, son no renovables. Bueno, el extractivismo es la lógica económica y productiva que se deriva de un país que tiene recursos naturales y no tiene un plan. No tiene un plan de desarrollo. Digo, y una discusión, ¿es el peronismo, ¿no?, y han sido el gobierno, por ejemplo, de Néstor y de Cristina Kirchner, los que han generado los incentivos para el desarrollo de nuestra economía? Por ejemplo, la ley del software, ¿no?, la propia ley del conocimiento. Digo, ¿cuántas empresas existen? Más allá que después podemos discutir hasta qué punto seguimos acompañando al sector del capital cuando ya tiene alta rentabilidad con exenciones impositivas, que también hay que discutirlo, ¿no? Porque muchos de los dirigentes que se quejan del acompañamiento que hace el Estado Nacional a los sectores vulnerables a partir de programas sociales no dicen nada de las exenciones impositivas que están recibiendo cuando ya son sectores de alta rentabilidad y competitividad. Entonces eso también hay que discutirlo, ¿no? Me parece que son cuestiones que demandan un debate adulto y democrático, porque Milei, ¿no?, y estos libertarios a veces ponen modelos parcialmente de sociedades desarrolladas que tienen estados muy reguladores y capacidad de recaudación. Ahora, cuando muchas veces hablan del modelo del Paraguay, digo, ¿qué bienes públicos tiene Paraguay? ¿Qué sistema previsional, más allá que el nuestro lo tenemos que mejorar, tiene? ¿Qué cobertura social tiene el Paraguay? ¿No? Digo, países que no se cobran impuestos y deben estar mucho más abajo en el ranking global. Entonces, toda esta discusión es una discusión que me parece que, más allá de la realidad distópica que estamos transitando, el peronismo tiene que construir una alternativa claramente como eje lo tributario para un modelo de desarrollo y para lo que debe ser un modelo que permite dejar atrás la desesperanza que hoy nos gobierna. Sí, sí. El Sistema Nacional de Innovación, digamos, si querés, la inversión del Estado en ciencia y técnica, ¿no?, es algo que vos conocés bien, la política de inversión en ciencia y técnica, tiene un impacto sistémico en términos de competitividad para una economía, ¿no? Si vos tenés un Sistema Nacional de Innovación financiado, con profesionales capacitados, bien formados, a un costo competitivo, para una empresa que se va a localizar en algún lugar del mundo, es una ventaja que tenés. Si, bueno, querés convertirte en vamos a ponerlo, ¿no?, en un polo de inteligencia artificial, bueno, probablemente lo puedas hacer si tenés gente que se formó. Universidades que quieren ser universitarios que se formaron y que tienen los laboratorios y la capacidad para innovar, para hacer desarrollos
tecnológicos. ¿Y eso de dónde deriva? De la recaudación de impuestos que luego se vuelca en la inversión pública. Entonces, como vos decís, Paraguay, ¿qué inversiones hace? Y si vos querés localizarte en Paraguay, ¿te vas a localizar a producir qué? Y bueno, vas a ver que te vas a convertir en una plaza financiera, porque las ventajas son todas ventajas competitivas por no pagar impuestos y no porque tenés recursos humanos formados, capacitados o infraestructura desarrollada, por ejemplo, la inversión en el gasoducto Néstor Kirchner. Vamos a traerlo justo a colación. Invertir en Vaca Muerta es atractivo porque el gas que sacás lo podés vender y llevar a algún otro lado. Si no, está el gas ahí, nadie lo va a sacar. Entonces, esos desarrollos de infraestructura son muy costosos y requieren un plan. Así, bueno, yo voy a llevar el gas al noreste y después voy a hacer otra extensión del gasoducto que llegue a Brasil para poder tener un mercado de exportación. O ahora voy a poner una planta en tierra en Bahía Blanca que finalmente... No sabemos si se va a hacer, pero bueno, es el Estado. Qué barbaridad lo de Milei, ¿no? Cómo sobreideologiza todo, ¿no? Porque la discusión berreta, si está en Bahía Blanca, si está en Río Negro, la incertidumbre que eso generó, ¿no? Y ahora hay que ver si los malayos vienen o no vienen. Digo, me parece que estamos frente a una improvisación y a un daño y un desprecio por lo que debe ser la construcción de una sociedad que tiene un marco de oportunidades que entre otras cosas han sido creadas por el Estado, porque luego decís el gasoducto, digo, ¿lo puede hacer el sector privado? Y probablemente sí, no lo iba a hacer en el tiempo que se tenía que hacer, y mucho menos en el marco de incertidumbre que genera este gobierno. ¿Qué inversión va a venir con un presidente de estas características? Sí, fíjate lo de Río Negro, lo de la planta de Bahía Blanca, en el mejor de los casos es ineficiencia e improvisación, por ultra ideologización del presidente. En el peor de los casos hay que explicar si no hay otros intereses particulares detrás, ¿no? Que si alguien se quería quedar con ese negocio o eventualmente con un puerto privado para operarlo de manera privada y sacar por ahí todo lo que puedan producir en Vaca Muerta, en norte y sur. Entonces es grave el tema porque el presidente, que debería representar el interés general y como representante del interés general debería gobernar los intereses particulares para generar un equilibrio que busque el desarrollo nacional, ¿no? Con los objetivos que él quiera tener, pero gobernar los intereses particulares. Si en lugar de hacer eso le está entregando a un interés particular las palancas del Estado para decidir cuestiones estratégicas como son el desarrollo o no de una planta de GNL para poder exportar gas de Vaca Muerta, bueno, lo que estamos haciendo es entregar el país. Y bueno, eso que es parte del RIGI, ¿no? Como se planteó, bueno, digo, desaprovechar la oportunidad de lo que puede implicar Vaca Muerta como motor para el desarrollo industrial, estratégico, de servicios esenciales de cara al futuro. Todo eso se está renunciando, pero me parece que hay que trabajar para desnudar a este presidente, que hay momentos que ciertas cuestiones son muy evidentes por más que todavía no se vean con la claridad. Por ejemplo, cuando fue a Blanca, después del temporal, que dijo, se disfrazó de militar y dijo, arréglense con lo que ustedes tienen. Sí. Ahora se disfraza nuevamente de militar para ir a Córdoba con los incendios y está desfinanciando todo lo que debe ser la capacidad de respuesta del Estado. Pero bueno, me parece que tenemos que ser conscientes que había un enojo de la sociedad con nosotros, que no cumplimos las expectativas, pero que tenemos que empezar a ser claros en cada uno de estos debates. Sí, yo no sé, igual, volviendo a lo que decías vos del gasto tributario y esto de, bueno, tenemos un plan, vamos a financiar un sector, empresas para que se desarrollen, y en un momento le sacamos las rueditas, ¿no? Que aprendan a pedalear solos en la bici. Sí. Eso está perfecto. Y después decías, acá se hace mucho escrutinio de cuánta guita se le pone a los sectores populares en transferencia de ingresos, en planes, pero se mira poco el gasto tributario. Yo estaba viendo, te voy a mencionar un par de los gastos tributarios, por mencionar algunos. Exención de impuesto a las ganancias a magistrados, funcionarios de poderes judiciales, nacionales y provinciales. Un papelón eso, la verdad. IVA alícuota reducida a medicina prepaga y sus prestadores. Impuestos sobre los combustibles, diferencia entre alícuotas aplicadas a nafta y gasoil, fundamentalmente para el agro. Contribuciones a la seguridad social para servicios de medios audiovisuales, contribuciones patronales como crédito fiscal en IVA. Gastos tributarios originados en regímenes de promoción económica, Tierra del Fuego y el régimen de promoción de economía del conocimiento. Todo eso
totaliza 0,64 puntos del PIB, que es lo mismo que se destina a la UH. O sea que si vos eliminaras esto, podrías duplicar la asignación universal por hijo. Bueno, estas cosas yo creo que también hay que contarlas, porque la gente no lo sabe. La gente de lo que le hablan todo el día es que los vagos reciben planes, o los sectores populares viven de la teta del Estado, pero no hablamos de esto otro, ¿no? No, y los jueces que no pagan ganancias, es una inmoralidad inexplicable, y que la propia corporación judicial obstruya todas estas discusiones, ¿no? Y como remate te digo ya para terminar, viene Milei y sobre todo esto hace de alguna manera su reforma tributaria, que es que lo hace todavía peor de lo que era. Le bajó bienes personales a los ricos de Argentina, los que pagaban 2,25% cuando tenían los bienes en el exterior, se lo bajó a 1,75%, y además sancionó un régimen de pago anticipado con beneficios para buenos cumplidores que les va a permitir pagar hasta 2038 0,25% de bienes personales. Entonces, la verdad es que le está bajando los impuestos a los ricos, mientras reintroduce la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que lo denomina ingresos personales, con un piso bastante cercano a la canasta básica alimentaria. Es decir, que sigue siendo el piso de este mes, casi es lo mismo que a principio de año. Que bueno, hace que lo pague alguien que apenas, a duras penas, llega a tener un salario por encima de la línea de pobreza. Con lo cual es regresivo bajarle impuestos a los ricos y cobrárselos a los trabajadores. No, porque tenemos que entender ahí, como vos estás explicando, digo que acá vuelve este esquema de la supuesta teoría del derrame. Tenemos que liberar las fuerzas del mercado para que se pongan en movimiento. Ahí va a generar un marco de supuesto crecimiento de la economía que después va a ir cayendo como unas copas a los de abajo. Cuando la teoría, en realidad no se llama teoría del derrame, en inglés es teoría del goteo, ¿no? Y no gotea nada. Lo vimos en los 90, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes hacia dónde vamos. Y a eso se le está sumando, a diferencia de los 90, un proceso mucho más acelerado de destrucción del Estado, ¿no? Y de desprecio por las instituciones, porque inclusive en la década del 90 seamos conscientes que el mundo iba para un lado, que era ese consenso de Washington, y Argentina inexplicablemente en la gestión de Menem se subió a ese consenso de Washington, quizás solo como Perú, fueron los dos países, Fujimori y Menem, que aceleraron más que nada. Ahora, el mundo está yendo para otro lado. Milei está en soledad con lo que está haciendo. Se vio en las Naciones Unidas en estos días, y la verdad que está poniendo a la Argentina al borde del precipicio y en algunos aspectos, ¿no?, de la disolución de nuestro país, tirándole responsabilidades a las provincias, profundizando las asimetrías de desarrollo. Perdón que te interrumpí. No, y eso que me parece fundamental para ponerlo todo en el mismo razonamiento, ¿no? Volviendo al principio, hay que hacer una reforma del Estado. Esa reforma del Estado necesariamente es un posicionamiento respecto del desarrollo. Nosotros creemos que el Estado tiene que ser un articulador de un plan de desarrollo donde el sector privado tenga los incentivos para invertir en aquellos sectores que nosotros identificamos como sectores con alto potencial de desarrollo para ser competitivos a nivel mundial, para convertirnos en una economía importante en la región y en el medio poder financiar un puente para que las empresas que inviertan en esos sectores tengan beneficios y una vez que lleguen ahí les sacamos las rueditas y caminen solos. ¿Y cómo hacerlo? Financiándolo con una estructura tributaria progresiva, ¿no? A contramano de lo que está haciendo Milei, que digo que además de bajar bienes personales y reintroducir la cuarta categoría de ganancias, cortó el programa de devolución de IVA que se había implementado en los últimos meses de nuestro gobierno del Frente de Todos, que eso es devolutivo. Si los que están abajo pagan más impuestos al consumo, está bien devolverles parte del IVA que pagan. Ese es un paso que hay que dar en ese camino de reducción de la presión impositiva. Pero después también necesitas un Estado que invierta bien esos recursos. Entonces, esto que decíamos, el Estado invirtiendo en cuestiones que tienen un impacto en términos de competitividad para el sector privado es un Estado inteligente, que está, bueno, pone guita en educación. Hay universidades públicas, va a haber más universitarios. Si además hay un sistema nacional de innovación, de ciencia y técnica, a través del CONICET vos ponés recursos, te traes los investigadores, tenés capacidad de desarrollar patentes en Argentina y formar investigadores. Cuando venga una empresa a invertir, bueno, va a tener la capacidad de contratar mano de obra más barata que si lo tuviera que hacer
en los grandes centros de desarrollo global, donde son más caros los científicos. Si vos le tenés que pagar un sueldo a un científico que vive, no sé, en el MIT, si desarrolla en el MIT que si se desarrolla en la UNSAM. Bueno, entonces vos tenés que financiarte progresivamente y tenés que tener un Estado que invierta con inteligencia en áreas que tienen impacto sistémico en términos de competitividad, en mejorar la infraestructura, como en el gasoducto Néstor Kirchner. Pero todo eso lo tenés que hacer en el marco de un plan de desarrollo. Entonces yo creo, volviendo al principio, tu pregunta, creo que no se puede pensar la política tributaria escindida del programa de desarrollo nacional. Tiene que ser una pata más. No va a ser la solución a los problemas la política tributaria. Puede agravar los sesgos regresivos de una economía que se desindustrializa y se primariza, como está pasando con el gobierno de Milei, como pasó con el gobierno de Macri. No alcanza solamente con revertir la política tributaria para atacar los problemas que derivan de la desindustrialización y la primarización de la economía. Hay que tener un Estado que piense integralmente el plan de desarrollo nacional, probablemente con planes quinquenales, como hacen los estados que se desarrollaron. Y midiendo la efectividad de cada política pública con premios y castigos. Nos queda muy poquito tiempo para no pasarnos mucho y 3 reflexiones breves que me gustaría tener desde tu mirada, Cris. Una, elusión y evasión. ¿Qué costo tiene para la Argentina todo eso? La brecha de incumplimiento por evasión está entre el 35 y el 40%. Los últimos cálculos que publicó AFIP indican eso, en IVA y en ganancias, que son fundamentalmente los impuestos que se miden. Pero después tenés otro problema que es la offshorización de la economía mundial y de nuestra clase dominante, ¿no? Cualquier rico de Argentina que puedas escudriñar un poquito, ver cómo tiene organizada su riqueza, va a tener cuentas en Uruguay, en Paraguay, en Panamá, y de ahí invierte financieramente esa riqueza probablemente en Estados Unidos. Ese esquema societario de organización de administración de los patrimonios hace que la elusión, que es una evasión que no se ve, dañe mucho la capacidad de recaudación del Estado. Y el problema que tiene Argentina es que ese desfinanciamiento del Estado se traduce en un endeudamiento, y ese endeudamiento termina teniendo muchas veces la forma de colocación de títulos en el mercado financiero internacional. Entonces son los mismos ricos que esconden la riqueza del fisco nacional y no pagan los impuestos, que terminan comprando los bonos de la deuda que emite el Estado Nacional a través de fondos de inversión desde guaridas offshore. Entonces, eso es algo que no combate solo Argentina, es un problema de la economía mundial, esto, ¿no? La offshorización de las riquezas, la offshorización de la economía, que hace que los ricos del planeta sitúen sus patrimonios en jurisdicciones de nula o baja tributación y desde ahí hagan inversiones financieras que terminen lucrando con el endeudamiento de los fiscos que están desfinanciando por ocultar sus riquezas. Y muchos ricos que son los que sostienen los discursos de los Milei, de los Donald Trump, ¿no? Que hoy son militantes del debilitamiento de los estados. Por supuesto, y que en algún punto la contradicción es que hacen negocio con el endeudamiento de los estados. Entonces, y después vienen y exigen austeridad a los pobres. Ajustense porque hay que pagar la deuda. La deuda que se genera porque el Estado no tiene fuentes genuinas de financiamiento, porque están ocultando sus patrimonios y no pagan los impuestos que tienen que pagar. Es como un círculo vicioso que es muy difícil romperlo de manera nacional. Creo que la coordinación regional es fundamental y es una discusión global que hay que tener, que se suma a la otra, que es la de las multinacionales, ¿no? Las multinacionales también tienen una política muy agresiva de planificación tributaria donde llevan las ganancias a las jurisdicciones de menor tributación. Y lo hacen haciendo uso de estas plazas, estas guaridas tributarias, estas guaridas fiscales, que son una realidad en el sistema capitalista mundial desde la década del 60, 70, y que tienen como centro neurálgico a Londres, que es la principal guarida de la telaraña de guaridas fiscales de Europa, y a Estados Unidos, que Estados Unidos es el sistema bancario estadounidense, es la guarida offshore más grande, la guarida fiscal más grande del mundo en términos de cuánta riqueza hay escondida ahí. Y una consulta, ¿no? Desde una mirada muy particular, creo yo, siendo el peronismo el partido del trabajo, del esfuerzo, y teniendo una mirada
saludable de lo que debe ser la meritocracia, ¿no? El esfuerzo que todos le ponemos para el progreso. Yo creo que esta meritocracia barata que a veces intenta vender los Milei debería ser acompañada, por ejemplo, de un impuesto a la herencia, ¿no? Porque no todos partimos del mismo lugar. ¿Qué mejor para una sociedad que se establezca un impuesto que nos ponga a todos más o menos en el mismo lugar de partida, por lo menos, no digo en lo que puede ser acceso a la educación o ciertos bienes que obviamente demandan un Estado mucho más inteligente, presente, que lo garantice, pero sí por lo menos a la riqueza patrimonial, ¿no? Y creo que podría tener un impacto muy positivo en términos de redistribuir oportunidades y de financiamiento, y que muchos países del mundo, y se van a sorprender, muchos países del mundo, de los más desarrollados, de los más progresistas, tienen estos impuestos. ¿Vos qué pensás? Pienso que la probabilidad de ser pobre habiendo nacido en un hogar pobre es prácticamente el 99%. Y la probabilidad de ser rico habiendo nacido en un hogar rico es del 100%. Y creo que eso es un problema político. Claramente es un problema político. Si naces pobre vas a ser pobre, y si naces rico vas a ser rico. Más allá de cómo tu esfuerzo, inviertas, sí, de cuánto te esfuerces. Entonces, si la trayectoria está tan determinada por las características del hogar donde te toca nacer, la tarea de la política es tratar de equilibrar un poco la cancha. Y una manera muy potente de hacerlo es cobrar impuestos a la herencia. El problema que tenés con eso es esto que hablábamos antes, ¿no? La capacidad que tienen la ilusión, los ricos de esconder esa riqueza y por lo tanto de la capacidad que va a tener el Estado de recaudar ese impuesto a la herencia. No es para nada fácil porque bueno, hay maniobras de ilusión y toda una industria al servicio de esos intereses, toda una industria contable y jurídica al servicio de esos intereses, que dificultan mucho la tarea de los fiscos para cobrar un impuesto muy progresivo como sería el impuesto a la herencia. Pero yo no tengo dudas de que es un problema político central, ¿no? ¿Cómo romper esas trayectorias que si no van a seguir ampliando las brechas de desigualdad? No puede ser que vos seas pobre dependa de que tus padres hayan sido pobres, porque bueno, entonces estás condenado a la pobreza a una parte muy grande de la población. La forma de romper eso no es a través del mercado. Es evidente que el mercado librado a su voluntad concentra más la riqueza. Tiene que haber una intervención del Estado, una intervención en el sentido de generar incentivos y mecanismos de financiamiento de las políticas públicas que redunden en un desarrollo. Necesitamos inversión, necesitamos crecimiento, necesitamos que la inversión y el crecimiento sean sectores que demanden mano de obra, que tengamos capacitada, y si no tenemos que invertir para que esté esa mano de obra capacitada, que esos salarios sean salarios altos, que le permitan a esos argentinos y argentinas que nacieron en hogares pobres salir de la pobreza. Si no, de la pobreza no podés sacar a la población solamente con el gasto público. Necesitas que la economía se desarrolle, necesitas que se generen empleos de calidad con salarios altos y obviamente necesitas un Estado que invierta en infraestructura para que las condiciones de vida estructurales mejoren rápidamente por abajo, porque también es eso, no tenemos tiempo, ¿no? La urgencia es total, es determinante, así que tiene que ser rápido. Yo no tengo dudas de que los impuestos patrimoniales son un camino para trabajar en esa dirección, pero si el Estado no invierte como tiene que invertir, tampoco lo vas a lograr cobrando los impuestos nada más. Bueno, muchas gracias, Cris, por tus reflexiones. Gracias a vos. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos. Sean conscientes, por más que muchos de ustedes no estén satisfechos con las prestaciones que da el Estado, que el Estado hay que mejorarlo, hay que hacerlo más eficiente, no destruirlo, ¿no? Y que para hacer un mejor Estado hace falta recaudar impuestos, ¿no? Y puede ser que un sector de la sociedad diga que pagamos muchos impuestos para las prestaciones que recibimos del Estado. Pero recorran nuestro vecindario, nuestra América Latina, con todo lo que queda por mejorar. Tenemos un Estado que brinda servicios y garantiza derechos para nuestra población, más allá de que tenemos que seguir mejorando en un momento donde se pretende desfinanciar la ciencia, la educación, la salud, donde se pretende consagrar el individualismo absoluto, ¿no? Y esto que planteaba Cristian recién, ¿no? Necesitamos un Estado presente, inteligente, que promueva el desarrollo. Así que
Les agradecemos que nos acompañen, les pedimos que nos pongan me gusta, que nos sigan en cada una de las redes, que se suscriban a YouTube, que puedan entrar a evatv.com.ar, ¿no? Y hacer también aportes que permitan sostener esta iniciativa colectiva del justicialismo. Y desde Eva TV los interpelamos, los convocamos a que nos movilicemos la semana que viene todos por la defensa de nuestro sistema universitario. Quiero contar una breve anécdota de que me contó en su momento el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Juri, ¿no? Yuri, que él fue ministro de Educación de Fernando de la Rúa y renunció cuando López Murphy presentó el ajuste, que incluía el ajuste a las universidades nacionales. Después volvió a ser rector de su Universidad Nacional en Córdoba. Y él me contaba algo que está muy vinculado a lo que planteaba Cristian recién como modelo de desarrollo. Fines de los 90, cuando se iban principios de los 90, cuando se iban a instalar las empresas tecnológicas de telecomunicaciones, Córdoba era uno de los puntos que se podían elegir. Estaba entre Córdoba y varias ciudades del sur de Brasil. Y por ejemplo, la empresa Motorola eligió Córdoba por un factor diferencial, porque estaba la Universidad Nacional de Córdoba, que tenía el prestigio y la capacidad de generar ingenieros, licenciados, trabajadores con las herramientas para generar un polo tecnológico que hoy es un ejemplo en Argentina. O sea, sin universidades no vamos a tener un esquema de desarrollo para nuestro país. Sin las universidades que se han creado en las últimas décadas, que han permitido democratizar el conocimiento y el acceso al derecho a la educación universitaria. Por eso el 2 de octubre nos tenemos que movilizar todas las familias argentinas en la ciudad de Buenos Aires, en cada una de las ciudades donde hay una universidad, para defender no solo a la universidad, sino para defender el modelo de desarrollo con progreso para todos en la Argentina, que es posible gracias a un Estado inteligente que comprometa sus recursos para el desarrollo de nuestros sectores estratégicos. Así que muchas gracias a todos y nos veremos la semana que viene, y que creo que las reflexiones que hoy compartió con nosotros Cristian son fundamentales para pensar la nueva agenda del peronismo de cara al proceso de reconstrucción que vamos a tener que llevar adelante todos y todas a partir del 2027. Muchas gracias.